Gloria a Dios. Bueno, hermanos que me miran allá en las redes sociales y los que están aquí presentes, démosle gloria a Dios. Ha llegado el momento de continuar con el mensaje. Hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje del domingo pasado. ¿De verdad ya naciste de nuevo? Esa es la segunda parte de este mensaje. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien hable a tu corazón. Sea Dios quien hable a través de mis labios, que no sea el hombre. Les invito a aquellos que están allá en las redes sociales mirando este video, que nos pongamos en las manos de Dios. Que te olvides de todo, que te centres en la palabra, porque Dios quiere hablarte. Vamos a hacer esta oración. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, en señal de adoración, humillándome bajo tu poderosa mano, reconociendo, Señor, que tú eres el todo en nuestras vidas. Padre, después de haber alabado y glorificado tu nombre, ahora me dispongo a exponer tu palabra. Señor, ese mensaje que me diste para compartirlo, Padre, lo voy a hacer en este momento, pero no sin antes pedir tu dirección. Te pido que tú pongas vallado alrededor nuestro aquí y a través de todos aquellos hermanos y aquellas personas que están mirando este video allá en las redes sociales. Pon vallado alrededor de ellos, Señor. No permitas que el diablo disturbe sus mentes. Reprende toda obra maligna, Padre, y que podamos disfrutar de tu palabra, que cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Allá en todos aquellos países donde estén mirando este video, aquellas almas que lo están mirando, no es coincidencia, sino porque a ti te plació, Señor. Y por eso clamo a ti también por ellos, que aquellos que ya han sido salvos, que les afirmes la salvación, Señor. Aquellos que aún todavía no te conocen, que te conozcan, Padre, para que se arrepientan y tú los salves. Padre, muchas gracias por tu amor que nos has tenido. Gracias por darme el privilegio de ser portador de tu palabra. Gracias por este mensaje que hoy, Padre, termino de compartirlo. Señor, habla, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hablábamos el domingo pasado acerca de este precioso mensaje. Es una pregunta. ¿De verdad ya naciste de nuevo? Hablábamos, les decía que íbamos a hablar de 7 personajes. Hablamos solamente del primero, que fue Nicodemo. Tardamos bastante tiempo en este personaje, porque si ustedes se dan cuenta, él fue a quien el Señor le dijo verdaderamente que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces es a él a quien se le dio ese mensaje, y por esa razón es que tardamos bastante con este personaje, mirando cómo él llega a Jesús de noche. Miramos cómo él era un hombre, no cualquier hombre, era un miembro del Sanedrín, era un principal entre los judíos, no era cualquier persona. Y si se acuerdan, lo analizamos, nos dimos cuenta cómo Jesús le dijo a él claramente que era necesario que naciera del Espíritu. Cuando nosotros nacimos de nuestra madre, nacimos carne, fue el primer nacimiento. Ahora que hemos nacido, cuando nos hemos convertido verdaderamente a Cristo, es cuando nacemos del Espíritu.
Y como dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros entendemos ese punto que habla Pablo, podemos nosotros plenamente estar seguros de la salvación. Y es por eso este mensaje. ¿De verdad ya naciste de nuevo? Y es en base a que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente vive confundida, la gente vive engañada. La gente cree que es cristiana por el hecho de que un día escuchó la palabra, le tocó su corazón, lo emocionó, lo invitaron a hacer una oración y a partir de ese momento le dijeron que ya era salvo. Ahora, en cierta forma es verdad, porque la palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es ahí donde podemos ver un punto muy importante, que aquellas personas escucharon palabra, les llegó, les emocionó, pero nunca verdaderamente fueron convencidos en su corazón. Se emocionaron porque la palabra es bonita, pero verdaderamente no han entendido cómo verdaderamente pueden ser miembros del cuerpo de Cristo. Cómo verdaderamente se nace de nuevo. Les decía acerca de la gente religiosa que un día escucharon la palabra a través de una denominación y ahí se quedaron. Ahí se encerraron con esos dogmas, con esa enseñanza, pero no fueron más allá. Y te das cuenta porque ese tipo de personas que solamente fueron convencidos, que fueron emocionados por la palabra, pero nunca nacieron de nuevo, te das cuenta porque el Señor cuando llega te hace libre. Te hace libre en todo. Te hace libre del pecado. Te hace libre de toda religiosidad. Cuando tú te adentras a escudriñar las Escrituras, ahí te das cuenta si verdaderamente el lugar donde te empezaron a hablar la palabra de Dios están de acuerdo a la palabra o solamente han citado textos sacándolos de sus contextos. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. El diablo usa la palabra para confundir a la gente. Y la gente piensa que porque está escuchando la palabra, piensa que así es. Y no, la palabra tiene un orden. La palabra tiene un contexto. Y si el contexto no respalda la enseñanza que te están dando, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Mirábamos acerca de Nicodemo, que era un líder, un hombre que amaba mucho a Dios, un hombre religioso, celoso de su religión. Pero cuando les llega Jesús a predicar el evangelio, con hechos y palabras, ellos fueron convencidos, pero nunca se convirtieron.
Y eso fue lo que expresó Nicodemo a Jesús en la noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso dijo Nicodemo. Ahora, vamos a ver ahí en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 32, nomás para dar inicio al siguiente personaje. El Evangelio de San Juan, verso 32, dice la palabra de Dios así, en adelante hasta el 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos? Aquí vemos cómo ellos mismos no le creían a Jesús cuando él les decía esas palabras. Pero el punto es, del 45 al 52, vamos a leerle ahí mismo, 7, 45 al 52. Vemos aquí cómo mandó a los alguaciles, la gente religiosa, a agarrar a Jesús. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondiendo: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ok, aquí vemos cómo los alguaciles, que no eran religiosos, la Biblia no nos habla que eran religiosos, fueron enviados a Jesús para agarrarlo y llevarlo preso. Pero lo que sorprende es que estos hombres no lo agarraron. ¿Por qué no lo agarraron? Porque la palabra que hablaba Jesús y que habla les había llegado a tal grado que ellos mismos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Esos hombres también creyeron en Jesús por la palabra, pero no lo confesaban como su Señor de su vida. Ellos le creyeron de corazón a Jesús, pero son dos cosas que se requieren para entrar al reino de Dios, para poder verdaderamente nacer de nuevo. Ahí vemos que estos hombres, los alguaciles, también creyeron en Jesús. Y así como los alguaciles, así hay muchos en este tiempo que escuchan la palabra, aprenden, se gozan, pero nunca han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Han sido convencidos por el poder de la palabra, pero nunca convertidos. Entonces aquí vemos ya este personaje de los alguaciles, ¿verdad?
es parte con Nicodemo. Nicodemo era religioso, los alguaciles no habla que fueran religiosos, y también creyeron por la palabra. Nicodemo, ¿por qué creyó Nicodemo? Por las señales. Los alguaciles por la palabra. ¿Por qué creíste tú? ¿Nada más por la palabra? ¿Por las señales? Porque mira a estos dos personajes. Nicodemo, dice la Escritura, ahí en el Evangelio de San Juan, ahí en San Juan 19:9, mira lo que hizo Nicodemo, porque después de que Jesús habló con él, ya no, la Biblia no nos habla que haya hablado con él, sino solamente ahí cuando defendió a Jesús, cuando les dijo él mismo a los demás, porque él era miembro de ellos mismos, del Sanedrín, los que habían mandado a los alguaciles a prender a Jesús. Ahí solamente Nicodemo se les puso a los demás y les dijo: ¿juzga nuestra ley a alguien, algún hombre, si primero no lo escucha? Pero vemos ahí que Nicodemo lo habló con esa autoridad, porque él sí había creído en Jesús, pero tenía un pequeño defecto, que le tenía temor a los judíos, tenía temor a su religión. Y así hay muchos que en lo personal Dios me ha dado el privilegio de llevarles la palabra. Son tocados, los convence la palabra, pero son más fieles a su religión. Creen en Jesús, pero no quieren soltar su religión por temor muchas veces a sus padres, al sacerdote o a su pastor de otra denominación, y por eso prefieren callarse, así como Nicodemo. Quieren defender a Jesús, pero allá, a lo lejos, y no es así. Vemos entonces también aquí como Nicodemo, dice la Escritura ahí en capítulo 19, verso 9, miren lo que hizo. Eso es todo lo que habla de Nicodemo. En el verso 39, perdón. Capítulo 19, verso 39. Miren lo que hizo Nicodemo, nada más. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Aquí vemos, fue lo que hizo Nicodemo. Sí, Nicodemo alcanzó la salvación. Nació de nuevo porque lo entendió. Pero una pregunta: ¿qué hizo Nicodemo por el Señor? ¿Qué trabajó Nicodemo por el Señor? Lo único que vemos fue que gastó de sus bienes para ese perfume muy caro. Y lo único que vemos es que este hombre también les reprendió a los demás del Sanedrín. También les reprendió porque estaban juzgando a Jesús sin haber escuchado. Nicodemo lo escuchó y por eso fue convencido. Si tú escuchas a Jesús, que me estás mirando en las redes sociales, si nunca te han hablado la palabra, vas a ver que Jesús te va a hablar, porque Jesús quiere transformar tu vida. Por eso es la pregunta: ¿de verdad ya naciste de nuevo? A lo mejor tú ni conoces del nacer de nuevo. Bueno, aquí vemos el primer personaje, que fue Nicodemo, que fue muy mediocre. Alcanzó la salvación por gracia, pero fue muy mediocre. Ahora, el segundo personaje,
lo vemos en Mateo capítulo 27, versos del 57 al 60. Mateo, y vamos en el versículo, capítulo 27, versos del 57 al 60. Dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a saber. Perdón, me equivoqué, es 57. Perdón, es el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Oigan, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y las otras Marías sentadas delante del sepulcro. Ok, el otro personaje que vemos es José de Arimatea. José de Arimatea también era un miembro del Sanedrín. Eso lo vamos a ver ahí en Marcos, capítulo 15, verso 42 al 47. Leámoslo para que entendamos quién era José también. Marcos, capítulo 15 y versos del 42 al 47. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Él, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok, aquí vemos a José de Arimatea, que era también un miembro del concilio, del Sanedrín, y vemos cómo dice que era discípulo de Jesús. O sea, no era cualquier persona. Era un discípulo de Jesús, pero a escondidas, por temor, porque también era miembro del concilio. ¿Qué hizo este hombre? Ahí dice, vamos a ver en Lucas 23:50, y ahí se complementa el personaje este. Lucas 23:50. Aquí está, Lucas 23:50, dice: y uno de ellos, perdón, 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, y que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos,
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres se habían venido con él de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüento, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ok, aquí vemos a José de Arimatea, como el doctor Lucas nos menciona que José de Arimatea también era miembro del concilio y que también él había ido a pedir el cuerpo de Jesús a aquel Herodes. Ahora, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero no se separaba de su religiosidad. Había creído. Dice que ese sepulcro, lo leímos al principio, en Mateo, ese sepulcro era de José de Arimatea. Era de él. Era muy rico José de Arimatea. Y ese sepulcro lo había mandado a hacer él. Y él fue el que le cedió a Jesús ese sepulcro. Compró la sábana, y dice que la compró una sábana. Y donde miramos ahí acerca de Nicodemo, que llevó las especias aromáticas, Nicodemo estaba con José de Arimatea. Entre los dos lo agarraron a Jesús porque le dieron el cuerpo, no que fueron y se lo entregaron, no, sino que José de Arimatea y Nicodemo fueron a descolgar el cuerpo de Jesús. Y como estaba cerca ahí el monte de los olivos, y ahí tenía ese sepulcro José de Arimatea, ahí lo sepultaron. O sea, el otro personaje que estamos viendo se refiere a José de Arimatea, que también era un miembro del Sanedrín, un hombre muy rico, discípulo de Cristo, pero a su manera. Y no es así. ¿Alcanzó la salvación José de Arimatea? Sí, por pura gracia. Pero déjame decirte, ¿qué trabajo hizo para Jesús? ¿Qué galardones va a recibir arriba, allá, cuando estemos en el tribunal de Cristo? Ciertamente va a tener vida eterna. Sus riquezas las tuvo aquí, pero allá no creo que vayas a tener grandes riquezas. ¿Por qué? Porque el tiempo que Dios te da de vida, si ya naciste de nuevo, es para que trabajes, para que hagas tesoros allá en el cielo. Haz de cuenta que te viniste a Estados Unidos, pero no para darte la gran vida. Te viniste a Estados Unidos para trabajar, hacer dinero y mandar allá donde piensas estar. Espiritualmente hablando, también debemos de hacer lo mismo. Dios nos está permitiendo estar aquí para que hagamos tesoros para aquel lugar donde vamos a estar. Y déjame decirte, en todo el mundo buscan ir al norte, a Estados Unidos, porque hay muchas oportunidades. Déjame decirte que para el cristiano ambicioso para hacerse riquezas espirituales, es allá en las sierras, allá donde no tienen ni luz, allá donde no tienen ni la Biblia. Y lo digo por mis hermanos allá en Plan de Ayutla, Chiapas. Son casi 12,000 ahorita. Nada más tienen una Biblia. Y mi hermano Rómulo con esa Biblia les lee la palabra. ¿Por qué? Porque el desgraciado gobierno les cortó el internet
y ya no tienen la posibilidad de seguir escuchando estas predicaciones. Pero ellos se convirtieron a Cristo y ya tiene meses que no están escuchando las predicaciones, no tienen internet, pero por su fe me mandan correos electrónicos y me llegan. No todos, pero sí me llegan. Ayer me llegó uno y sé cómo están, pero los míos no les llega ninguno. Tienen bloqueado todo, no tienen nada de servicio. Entonces, ahí es donde vamos a hacer tesoros en el cielo, donde tú inviertes tus bienes aquí. Nicodemo era rico. ¿Cuánto crees tú que no gastó en ese perfume? José de Arimatea tenía poder, tenía autoridad. Mira cómo tuvo la valentía, la osadía, dice la palabra, de ir al rey Herodes para pedirle al cuerpo de Jesucristo. Hasta ahí fue cuando Nicodemo, José de Arimatea, se levantaron y no les importó. Ahí a Nicodemo ya no le importó que lo vieran bajar el cuerpo de Jesucristo y llevarlo al sepulcro. Ahí a José de Arimatea ya no le importó que lo vieran, ya que lo habían crucificado. ¿Qué esperas tú que me estás mirando? ¿Qué esperas para salir y dar a conocer quién verdaderamente eres? Para sujetarte a la palabra de Dios, sujetarte a tu pastor. Y si no tienes pastor, quieres que yo sea tu pastor cibernético, escucha la palabra, pregúntame si tienes alguna duda. Nicodemo y José de Arimatea pasaron eso. Después fue que ya se descubrieron, pero mientras quedaron mal. José de Arimatea era discípulo de Jesús. Ahí lo leímos en el verso 30 y 39. Era discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces no te han hablado de Jesús? ¿Cuántas veces no estás escuchando, estudiando la palabra de Dios? Pero cuando se trata de pagar el precio, no estás dispuesto. No quieres que se burlen, no quieres que te menosprecien. Y acuérdate que el Señor dice que aquel que se avergüence del Señor ante los hombres, también Él se va a avergonzar de aquellos allá ante el Padre en aquel día. Ante el Padre en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. El día del juicio. Porque allá es donde dijo el Señor Jesús: muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Allá es donde el Señor los va a desconocer. No cuando Jesús venga, porque cuando Jesús venga por su iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero allá es donde se van a avergonzar Jesús de ellos. Vamos con otro personaje. Libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Otro personaje. Y lo estamos viendo para que aprendamos de ellos. Yo no quiero ser como José de Arimatea ni como Nicodemo. Yo no sé tú. Por eso es este mensaje: ¿de verdad ya naciste de nuevo? Hechos capítulo 9. Y vemos aquí de este personaje que para mí es un ejemplo a seguir. Es en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 30. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un hombre que amaba de todo su corazón a Dios, pero a su manera. Pablo era tan celoso de su religión que cuando surge un tal Jesús de Nazaret pronunciándose que era el rey de los judíos, pronunciándose que era el Hijo de Dios, Pablo le dio coraje y se propuso acabar con todos ellos. Pablo era un hombre muy celoso. Iba precisamente con esa mira de agarrar a todos aquellos que invocaran su nombre. El Señor Jesús se le apareció en el camino. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice que Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no andaba persiguiendo a Jesús, pero la palabra dice que lo que le hagan a uno de sus siervos, a él se lo están haciendo. Pablo no fue rebelde al llamado de Dios, como lo fue Nicodemo, como lo fue José de Arimatea. Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y yo creo que es la pregunta que tú también debes hacer, al igual que yo hice hace 27 años cuando me convertí a Cristo. Porque el Señor, cuando Él te llama, Él tiene mucho trabajo para nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo el Señor: levántate. Le dijo: levántate. Ahí está bien claro, mira. ¿Por qué le dijo levántate? Porque él cayó a la tierra. La Biblia no dice si iba en bestia o iba caminando. Lo que sí dice que Pablo, cuando miró la luz, cayó a la tierra. Y yo creo que cayó boca abajo para cubrirse de la luz. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le dijo a Pablo que se levantara y que entrar a la ciudad. No le dijo: vas a ir a ver porque, por ejemplo, cuando mandó a Pedro a que fuera a ver a Cornelio, ahí vemos que le dijo claramente: vete a tal parte. Cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dice: envía hombres a Jope, él vive en tal parte. Y siempre daba dirección cuando querían que hicieran algo específico. Pero ahí a Pablo no le dijo: levántate y ve a hacer esto. Nomás le dijo: levántate, entra a la ciudad y allá te van a decir lo que debes hacer. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le dijo nada a Pablo ahí? Porque el Señor tiene un orden. El Señor ya estableció en su palabra ese orden y nadie lo cambia. Explícale, Marce. Ese orden nadie lo cambia. Entra a la ciudad y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Sabemos la historia, como allá en Damasco se encontraba un líder, un pastor de nombre Ananías.
Se los narro para no leerlo. Como a Ananías se le aparece el Señor y le dice: Ananías, ve a tal parte, ahí vas a encontrar al hermano Saulo, está orando y ha visto en visión que entra un hombre de nombre Ananías y pone su mano y recobra la vista. Ve y hazlo. Y vemos la historia, cómo Ananías no quería ir porque Pablo era el terror de todo el cristianismo. Si tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta todo lo que Pablo hacía contra la iglesia. Entonces Dios ya tenía el personaje que iba a usar para que le dijeran a Pablo. Así como hoy en día Dios dice en la Escritura que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahorita, como les mencionaba en otras predicaciones, ahorita solamente están los evangelistas, pastores y maestros. Son los ministerios que están en acción. Y Pablo le dijo a Ananías a él que Jesús, el que se le había aparecido en el camino, lo había enviado para que recobrara la vista. Y al instante recobró la vista. Y cuando vemos, Pablo dice que enseguida fue bautizado. Llevaba 3 días orando sin comer. Dice que enseguida fue bautizado. Pablo. Ahora te pregunto, ¿nacería de nuevo Pablo? Como le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Cuando tú miras la trayectoria de Pablo, todo lo que hizo, Pablo cuando se levantó de ahí, dice que fue bautizado, tanto en agua como por el Espíritu Santo. Porque aunque la Biblia no lo menciona aquí, que que Ananías le haya predicado, nomás le dijo el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y ya de ahí dice que Pablo, después de que fue bautizado, se fue con él y estuvo con los hermanos. Y no paraba de predicar el evangelio. Ese es el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Sus hechos. Pablo era un religioso, amaba a su religión, pero cuando se le presentó a Jesús, dejó su religiosidad para obedecer a aquel que vino a hacer el nuevo pacto. Porque Pablo estaba bajo el primer pacto hecho de Dios hacia Abraham, pero no lo cumplieron y Jesús vino a cumplirlo y a hacer el nuevo pacto. Pablo creyó al nuevo pacto. Y lo vemos porque de ahí dice la Escritura que estuvo días con ellos y con una ganas predicaba el evangelio a tal grado que confundía a los griegos y a todos los de ahí de Damasco, porque decían: bueno, ¿no es este el que venía a aprender a todos ellos? ¿Y cómo es que ahora invoca el mismo nombre y enseña lo mismo? Dice la Escritura que ese es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Enseguida querían matarlo. Dice la Escritura que se enojaron tanto con Pablo porque se sentían defraudados, se sentían traicionados, que querían matarlo. Déjame decirte que el día que tú te conviertas a Cristo de verdad, vas a dar fruto. Van a hablar mal de ti, eso que ni qué, te van a querer destruir, eso tenlo por seguro, porque el diablo es obra del diablo. La Biblia dice que el diablo vino a 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Cristo vino para darnos vida. Pablo lo entendió y recibió la vida y no le importó pagar el precio, así como sí le importó a Nicodemo y a José de Arimatea pagar el precio. Por eso eran discípulos separados de la secreta. A lo mejor tú eres uno de ellos, pero el Señor quiere que sepas hoy que el Señor te llamó, te sacó del mundo para hacerte luz
Y dice que nadie que enciende una luz se esconde bajo de la almohada o bajo de una mesa, bajo de la cama. No, sino se pone en el candelero para que alumbre. Y cuando miras allá el mensaje a las 7 iglesias de Asia, te das cuenta que el candelero es la iglesia, que te ha metido, te ha formado parte, miembro de la iglesia, para que des luz, porque para eso es la iglesia, para iluminar a todo aquel que anda en tinieblas. Pablo lo querían matar. Los hermanos de Damasco, al darse cuenta, ¿qué hicieron? Dice que lo sacaron por el muro, porque estaban cuidando la puerta de la entrada para matarlo, y lo sacaron, y ya de ahí se fue para Arabia. Y cuando tú lees la Biblia, toda la trayectoria de Pablo, te das cuenta que Pablo de verdad nació de nuevo. En eso se distingue el verdadero, el que ha nacido verdaderamente de nuevo, en que está dispuesto a darlo todo. Su mirada está en las cosas de arriba, no en las de aquí de la tierra. Pablo, como les decía, también era miembro del Sanedrín. Es un ejemplo para nosotros, a tal grado que Pablo mismo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hoy en día, si alguien dijera eso, luego lo empiezan a murmurar: es herético, bien creído. No, Pablo decía, porque Pablo lo sentía. Y qué triste que cuando tú de verdad tienes esa pasión por las almas y vas a ciertos lugares porque te invitan, hermano, que vamos acá, que esto, que lo otro, y cuando llegas allá te das cuenta que son lobos rapaces que solamente te llaman, te invitan para ver qué te sacan. Y a mí en lo personal les digo, porque me lo han hecho. Me llaman de otros países porque miran mis videos, porque quieren que los invite como iglesia acá a Estados Unidos, porque quieren que les ayude, que les mande dinero, de varios países. Pero yo les digo, yo soy igual que tú. Al Dios que yo sirvo, yo creo que es el mismo que sirves. Y Dios te va a bendecir allá en el país donde estés, porque nuestra economía no depende del sistema que vivimos. Nuestra economía depende de Dios. Solamente demanda que seamos fieles. Él mismo dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y da tristeza ver cómo mucha gente vive así, mediocre. No han creído, no han crecido. Vamos a ver el cuarto personaje. Ya vimos entonces a Nicodemo, José, Pablo. Ahora vamos a ver a Cornelio. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Yo se los voy a narrar para que nos alcance el tiempo. Cornelio empieza en el capítulo 10 del libro de los Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 48. Como les dije, no lo vamos a leer, se los estoy dando para que lo puedan mirar allá en su casa. ¿Cómo fue la conversión de Cornelio? Si verdaderamente Cornelio nació de nuevo o no. Cornelio dice que era un hombre, un centurión. No era miembro del Sanedrín. No era un principal entre los judíos como Pablo. Cornelio era un centurión, nada que ver con los judíos. No era religioso, pero un hombre que amaba a Dios. Un hombre que con sus hechos mostraba lo que muchos cristianos hoy en día no lo muestran. Dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre que oraba a Dios siempre, no nada más cuando tenía problemas. Un hombre que hacía bien a toda la gente. Este hombre llamado Cornelio era un centurión, un hombre que tenía 100 soldados a su mando. Centurión le decían porque él era romano
y a 100 en latín le nombraban centuria. Por eso él era un centurión. Nosotros le decimos un 100. Cornelio era un centurión. Era un hombre que amaba a Dios con todo y había enseñado a su casa a amar a Dios. Dice que daba muchas limosnas al pueblo, no a los que le caían bien solamente. Y dice la escritura que a él se le apareció un ángel. Dice que como a la hora sexta se le apareció. Ahora, la hora sexta no quiere decir a las 6 de la mañana. Recordemos que el calendario allá ellos lo empezaban desde los judíos, lo empezaban desde las 6 de la tarde, ya cuando estaba cayendo el sol, se estaba metiendo. Y dice que era la hora sexta, y como nos lo está hablando aquí el libro de los Hechos, lo está hablando este hombre Lucas. Era judío, era un profesionista, era médico, no era religioso. Vemos cómo Cornelio se le apareció el ángel y le dijo detalle a detalle cómo mandar a traer a Pedro, que estaba allá en la ciudad de Jope, y le dijo: haz venir a Simón, cuando él venga él te dirá lo que es necesario que hagas. Las mismas palabras que Jesús le dijo a Pablo: entra a la ciudad y ya te van a decir lo que tienes que hacer. Como les dije, porque Dios ya tiene un orden. A Cornelio también el ángel le dijo: cuando él llegue, Pedro, de nombre Simón, por sobrenombre Pedro, está en la casa de un Simón curtidor. Cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y vemos cómo llegó Pedro, vino, y estaban esperándolo contentos. Y cuando llega Cornelio, Pedro, dice que salió Cornelio y se arrodilló a sus pies. Y Pedro lo levanta, le dice: levántate, no lo hagas. Dice: pues yo mismo también soy hombre. Pedro no permitió que se arrodillaran delante de él, Cornelio, como hoy en día muchos, más la Iglesia Católica tiene eso. Dios no permite eso. Pedro no lo permitió. Y Pedro, el que ellos creen el primer papa de Roma, que Pedro ni tan siquiera llegó a Roma. Pero bueno, entonces vemos cómo Cornelio, cuando Pedro les predicó el evangelio, se convirtieron a Cristo. Él y toda su gente y amigos más íntimos. Se cree que fueron alrededor de 500 personas que estaban reunidas con Cornelio. Cornelio nació de nuevo por el Espíritu. Porque si le creyó al ángel, ¿cómo no le iba a creer a Pedro? Nació de nuevo. Vamos a ver el quinto personaje. Hechos capítulo 8. Ahí mismo está en el versículo 26 al 39. Voy a darle lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y le enseñara y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo
te ruego que el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nuestro quinto personaje es Felipe con el etíope. El etíope es el que nació de nuevo. Aquí vemos la enseñanza que este etíope, al igual que Cornelio, nada que ver con los judíos, pero era un hombre que amaba mucho a Dios. Era un hombre que había dejado Etiopía para ir hasta la parte más alta, hasta Jerusalén, al templo, a orar, a adorar a Dios. Ya iba de regreso a casa, atravesando ese gran desierto. Imagínense el calorón, porque no creo que su carruaje haya tenido aire acondicionado, todavía no existía. Cómo este hombre todavía sentía la necesidad, que le faltaba algo. Cómo empezó a leer la escritura. Dios, al mirar el deseo de su corazón de este hombre, ¿qué hizo? Vio que verdaderamente este hombre deseaba conocerlo, a Dios. Y cuando Dios mira eso en el corazón del hombre, Dios no se hace esperar. Le envió a Felipe. Le dijo: levántate y vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No le dijo: vas a hacer esto, esto y esto. No, nomás le dijo: levántate y ve para allá. Felipe fue obediente. Al igual como en estos tiempos debemos de ser obedientes al mandato del Espíritu Santo, porque para eso vino, para guiarnos, para hacernos ir a donde Él quiere que vayamos. Felipe atendió el llamado y dice que llegó y cuando entró al desierto miró ese carruaje y le dijo el Señor: acércate, júntate a ese carro. Y vemos cómo lo hizo, y oyó que iba leyendo este eunuco el rollo del profeta Isaías. Lo iba leyendo. Y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre responde bien sincero: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora déjame decirte algo. El etíope no era cualquier persona. Era un hombre preparado, un hombre intelectual, un hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes, de la reina de Candace. O sea, no era cualquier persona. Iba leyendo el rollo del profeta Isaías y no lo entendía. ¿Y sabes por qué no lo entendía? Porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Y Dios te la va a revelar cuando Dios verdaderamente mira en tu corazón el deseo de conocerlo. Eso miró en Felipe, en el etíope, perdón. Eso miró en Cornelio también.
Cornelio lo mostró al ser buena gente, al orar a Dios siempre, dar limosnas al pueblo. El etíope lo mostró dejando su trabajo, viniendo tan lejos, a atravesar todo ese desierto, arriesgando su vida, porque en el desierto también había, así como ahorita, de estos perros que secuestran y que te roban y te asaltan. También en aquel tiempo había ese tipo de gente. En el desierto corría peligro por las fieras, por esa mala gente. Dejó a Etiopía, la comodidad, la ciudad, en su grande palacio donde estaba, porque estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes, para ir a Jerusalén. ¿Qué dice la escritura? Dice que este hombre, el etíope, le dijo a Felipe que no entendía. Hoy en día hay mucha gente que dice: es que yo no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito ser una persona de una religión, con que lea la Biblia y ya. Y yo les pregunto a esas gentes: ¿pero entiendes lo que lees? El etíope, un hombre sabio, intelectual, no lo entendía. Pablo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, no lo entendía. Nicodemo, José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín, hombres ricos, no lo entendían. Y me dices tú que tú sí lo vas a entender, que porque te quedes en tu casa ahí, no, que todos son bola de hipócritas. No, tú ve a donde, nomás mira que sea un siervo de Dios, no cualquier charlatán mentiroso, lobo rapaz. Que veas que te da la palabra y ve, ahí vas a encontrar hijos de Dios y vas a encontrar hijos del diablo. Es el trigo y la cizaña. Pero tú preocúpate por no ser hipócrita. Tú deja a los demás si lo son, porque esto es individualmente. Cuando te parieron, no te parieron con los demás, te parieron a ti solo. Cuando naces espiritualmente de nuevo, naces tú solo, no naces con más. Entonces no puedes decir que vas a entender la palabra. Aquellos hombres intelectuales no la entendieron. Y como te dije hace un momento, no se discierne intelectualmente, sino espiritualmente. El etíope lo entendió cuando Felipe se lo explicó. ¿Cuál fue la reacción de Felipe, del etíope? Felipe no le dijo: ya creíste, haz esta oración y ya eres salvo. Felipe nomás le expuso la palabra. Pero cuando la palabra llega al corazón del hombre, cuando la palabra cae en buena tierra, esa palabra crece y lleva fruto. Lo vemos en este hombre, el etíope, porque se le salió solito ahí al ir caminando y miró el agua. Dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hoy en día, cuando alguien se quiere bautizar, esas bolas de religiones mediocres, falsas, o no, necesitamos ver el concilio, a ver qué lo aprueba. Me acuerdo cuando yo llegué a Puente de Ixtla en el año 2000, allá a la iglesia bautista, iban a celebrar bautizos. Yo, cuando iba a celebrar los primeros bautizos de esa iglesia que se formó allá, pues yo los iba a bautizar porque yo era el pastor. Y les mencioné a la iglesia, al pastor de la iglesia. Dice: hermano, déjeme y lo consulto con la iglesia, a ver, lo van a llevar a votación, a ver si lo aprueban que usted los bautice. Óigame, ahí Felipe no le dijo al etíope: déjame ver a ver si me aprueban para que te bautice. O debe de prepararlos para el bautizo, hermano. Debe de prepararlos, una preparación, y se tardan hasta un mes, 2 meses dándoles clases del bautismo según. Felipe no le llevó más de que un tiempo enseñarle. Y Felipe no le enseñó del bautizo. Felipe solamente le confirmó, porque aquel hombre lo entendió, porque había nacido de nuevo.
Porque cuando verdaderamente naces de nuevo, nadie te detiene. Sientes la necesidad en ti de obedecer la palabra de Dios. Pablo lo decía, porque me es impuesta necesidad. En el caso de Pablo decía de predicar el evangelio. En el caso mío es lo mismo, de seguir levantando iglesias, de ir predicando el evangelio. Esa es la necesidad que siente el que ha nacido verdaderamente de nuevo. Nicodemo, el etíope, se bautizó porque le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que le dijo: creo. Y mandó parar el carruaje, bajó al agua, lo bautizó. Y dice la escritura que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, o sea, se le desapareció. Pero aquel etíope se fue gozoso su camino, jamás volvió a ver a Felipe. No le dijo Felipe: llegando buscas la iglesia Pentecostés que está en tal parte, o llegando buscas esta iglesia o aquella iglesia. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo, de guiarlos. El trabajo de nosotros es parirlos espiritualmente. Espiritualmente. Y ya el Espíritu Santo se va a encargar de guiarlos. Yo he ganado muchísimas almas que jamás los he vuelto a ver. He ganado almas en el avión cuando viajo para diferentes lugares. He ganado almas en el camión. He ganado a los taxistas que uso para que me lleven. He ganado mucha gente en diferentes lugares que jamás he vuelto a ver. ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón es que se conviertan a Cristo, no que se conviertan a una denominación chafa, barata y corriente y mentirosa, como lo son la mayoría de las religiones. Aquí vemos entonces cómo el etíope se convirtió a Cristo. El etíope es el quinto personaje. Él nació de nuevo del Espíritu. Por sus hechos lo sabemos. Sexto personaje, Lucas 18:18. Lucas capítulo 18, versos del 18 en adelante. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí vemos este personaje, el joven rico. Es la parábola del joven rico. ¿Cómo empieza aquí diciendo Jesús? ¿Cómo nos narra Lucas al empezar en el versículo 1? ¿Quién era ese hombre? No era cualquier persona. Era un hombre principal. Al igual que Nicodemo, al igual que José de Arimatea, al igual que Pablo, al igual que Cornelio. Cornelio también era un hombre principal, no era cualquier persona. Este hombre era un principal también.
Sabía la ley porque le dijo, desde mi juventud lo he guardado. Y déjame decirte que si ese hombre lo hubiera guardado desde su juventud, Jesús no hubiera venido. Pero él vino porque nadie pudo cumplir la ley. Jesús, cuando se le presenta y le hace esa pregunta, primeramente le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y relacionado a la pregunta que le hizo, le dijo, los mandamientos sabes. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre, los mandamientos sabes? Porque Jesús lo sabe todo. Jesús sabe qué es lo que estás pensando ahorita. Jesús sabe cuál es el propósito de tu corazón. Si estás yendo a predicar el evangelio según tú, por formar un grupo religioso, por vivir de la gente, saquear a esa gente. Jesús le dijo a este hombre, bien claro, los mandamientos sabes. ¿Por qué? Si te das cuenta, al principio dice que este hombre era un principal. Por eso Jesús le dijo, los mandamientos sabes, pues eres un principal. Y le dijo todos los mandamientos. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y era mentira. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. No es porque Jesús hubiera querido que este hombre quedara en la miseria, no. Jesús no nos manda a repartir tus bienes a los pobres para que te quedes tú sin nada. Sería una injusticia. Que sí puedes compartir de lo que tienes, pero no quedarte sin nada. Jesús le dijo esto porque este hombre, el amor que había en él era al dinero y no a Dios. La palabra de Dios la tenía bajo dogmas religiosos, así como ahorita mucha gente religiosa, que solamente recibe la palabra, la oye, saliendo ya no se acuerda ni de qué se trató el mensaje. Digo, si es que hubo mensaje de Dios. Aquí vemos a este hombre como se quería jactar de que todo lo había obedecido. Pero el amor de él estaba al dinero. ¿Y qué dice la Escritura? Pablo lo dice en una carta, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este hombre amaba mucho su dinero. Por esa razón no estuvo dispuesto a dar a los pobres. Y Jesús hace esa mención, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y no es porque Dios tenga en mal a los ricos, porque deteste a los ricos, no. Sino porque los ricos son los que detestan a Dios, porque les reprende su avaricia, porque el rico quiere ser más y más rico. Pero cuando el rico tiene temor de Dios, vemos estos personajes que hemos visto eran ricos y estuvieron dispuestos a dar su riqueza. Vemos en cambio a este hombre, también principal, que no estuvo dispuesto a darlo. Y por esa razón ese hombre se perdió. No nació de nuevo, no hubo fruto. Tenía mucho conocimiento de la palabra. Entonces, ¿de qué te sirve que leas la palabra en tu casa si no la entiendes? Y si la entiendes, parte que entiendas, no la vives. Este hombre la sabía, pero no la vivía. Y por eso no nació de nuevo, como los otros personajes que miramos. Esa es la enseñanza que encontramos aquí. Por último, para terminar, se encuentra ahí mismo en Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuádruple. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el centro del mensaje. Analizamos todos los otros personajes, pero solamente en este podemos ver el 100% del nacimiento del Espíritu. ¿Por qué? Déjame decirte que también conocía la ley, era judío. Déjame decirte que era un hombre muy inteligente, era el jefe de todos los recaudadores de impuestos, no era cualquier persona, era muy rico. Había oído hablar de Jesús, quería conocerlo, pero quería conocerlo no por curiosidad, porque sentía en su corazón el deseo de conocerlo. Y como te dije hace un momento, Dios mira cuál es la intención de tu corazón. Este hombre, Zaqueo, subió arriba para mirarlo. Se conformaba siquiera mirarlo. ¿Con qué te conformas tú? ¿Con llegar y sentarte a tu círculo religioso? ¿Con qué te conformas? Zaqueo, de todo su corazón deseaba conocerlo. Como dice la escritura, que él iba pasando Jesús abajo del sicómoro. Y cómo se detuvo en dirección donde estaba él y que le dijo: Zaqueo, desciende. Hasta su nombre sabía Jesús. Es necesario que esta noche pose en tu casa. Este hombre hizo fiesta. No cabía de gozo en su corazón el tener a Jesús en su casa. El amor de él hacia Jesús. Y el sentimiento de Jesús en él. Como dijo Jesús: estaré con ustedes y ustedes conmigo. Dentro de. Cuando Jesús está dentro de ti, tú tienes la misma mente de Cristo. Sientes la carga que Jesús tenía. Tienes el mismo sentir que había en Cristo. Lo vemos con Zaqueo. Como aquellos religiosos murmuraban de Jesús porque decían: mira, en casa de un pecador está.
si fuera un profeta, se diera cuenta que dónde está. Pero vemos cómo en el verso 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recordemos que dice la Escritura que Jesús vino a salvar a los pecadores, que los enfermos son los que necesitan el médico, no los sanos. Y vemos aquí cómo Zaqueo de su corazón se levanta y le dice a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Imagínate, en ese momento dejar la mitad de sus bienes, porque se lo prometió a Jesús: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Ahí estaba ya la mitad. Y luego mira lo que dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuádruple. O sea que aparte de la mitad que daba para los pobres, dice: y si a alguien de aquí yo he defraudado, se lo regreso cuádruple, o sea 4 veces más. Jesús, al escuchar esas palabras, no pudo contenerse y exclamó esto: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Cornelio, que Zaqueo la compró con el dinero que ofreció. No, porque su amor estaba centrado en Jesús, porque su fe estaba en Jesús, sus ojos estaban puestos en Jesús. ¿Qué es lo que nos dice la palabra a nosotros en este tiempo? ¿No lo mismo? Puestos los ojos en Jesús. Por la fe en Jesucristo alcanzamos la salvación. Y aquí Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación también a tu casa. Hoy el Señor quería que tú supieras esto, que no te engañes, que analices cómo estás, en qué condición te encuentras. Vimos 7 personajes. ¿En cuál de ellos te relacionas tú? ¿Con cuál de ellos te comparas? ¿Con el hombre rico? ¿O con Nicodemo, que andas en la oscuridad y de noche para que no te vean? ¿O como José de Arimatea? Era rico, estuvo dispuesto a gastar, era miembro, era discípulo de Jesús, pero no se apartaba de su religiosidad. ¿O eres como aquel etíope que se entregó y mostró su nacimiento del Espíritu? ¿O eres como Cornelio, que también que le creyó al ángel, le creyó a Pedro y nació del Espíritu? ¿O eres como Zaqueo también, el máximo ejemplo? El máximo ejemplo. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Dios quiere que estés dispuesto a dar aún tu vida misma, para que verdaderamente la salvación llegue a tu hogar. Que estés dispuesto a creer en todo lugar, que lo confieses, que seas testigo, no que seas hipócrita, no que creas a medias,
porque los que creen a medias son mediocres. Los que creen aquí y creen allá son hipócritas, o sea que tienen dos caras, como lo era Nicodemo, como lo era José de Arimatea. Eran hipócritas, creían en Jesús, discípulos de Jesús, pero daban otra cara a su religiosidad. Y así estás tú también. Así hay muchos hijos del diablo que no han nacido de nuevo. Por eso el título del mensaje: ¿de verdad ya naciste de nuevo? Si analizando este mensaje te das cuenta que no te encuentras como el etíope, que no te encuentras como Cornelio, o que no te encuentras como Zaqueo, déjame decirte que por pura lástima vives, y que tu vida siempre va a ser así, miseria, vivir en miseria. Si bien alcanzas la salvación por la misericordia de Dios, mas no porque de verdad tengas esa pasión por Cristo. Porque el que de verdad ha nacido de nuevo, ese lo muestra, como nuestro ejemplo con Zaqueo. Yo te invito a que medites en este mensaje y que seas sincero contigo mismo, porque a final de cuentas es tu salvación, no la mía. Que seas ejemplo a los que te rodean, para que lleves fruto. La Biblia dice que la rama que no lleva fruto va a ser cortada, pero la que lleva fruto la limpia para que lleve más fruto. Si tú no has nacido de nuevo, nunca vas a poder llevar fruto para la gloria de Dios. Yo te invito a que medites y actúes. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir, que no pude compartirlo todo la semana pasada, pero que hoy lo terminamos. Es el deseo de mi corazón que Dios hable, te conviertas, te convenzas, te arrepientas. Si esta palabra llegó a tu corazón, yo te invito a hagas una oración. ¿Quieres ponerte con Él? Que tu vida ha sido religiosa, al igual que aquel hombre rico que sabía la escritura, sabía todo y era principal también, pero no pagaba el precio. ¿Quieres poner entre a tu vida? Verdaderamente vamos a hacer una oración. Yo la voy a hacer y si tú quieres seguirme en oración, gloria al Señor. Dile conmigo así en voz alta: Señor Jesús, en este momento te quiero dar muchas gracias por este mensaje que has dado a través de tu siervo y hacerme entender la importancia de nacer de nuevo del Espíritu. Esos personajes que compartió tu siervo han hablado a mí. Yo quiero ser como Zaqueo, limpia de todo malo, la hipocresía de Nicodemo y José de Arimatea. Quita la avaricia de aquel hombre que era rico, pero que no estaba dispuesto a compartir sus riquezas con nadie. Y hazme como Cornelio, hazme como el etíope, hazme como tu siervo Pablo, hazme como este hombre Zaqueo, que con su testimonio nos enseña a muchos en este tiempo. Señor Jesús, entra en mí. Quiero nacer de tu espíritu, quiero ser una nueva criatura. Ya no quiero ser el mismo, religioso y vacío de mi corazón. Señor Jesús, hoy con mis labios te confieso como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida
Y cuando vengas por tu iglesia, no te olvides de mí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Guíame y llévame a hacer tu voluntad. Te lo pido en tu propio nombre. Gracias por este mensaje que me diste. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si hiciste esta oración, invitaste al Señor Jesús a que verdaderamente entre a tu vida y que nazcas de nuevo, tú lo vas a ver en 3 días. Hay un dicho que dice que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. La carne literalmente no puede estar más de 3 días. Aunque le pongas sal, si la tienes en refrigeración, con más de 3 días, pierde. Se puede hacer mal, echar a perder. En 3 días te vas a dar cuenta si verdaderamente naciste de nuevo. Porque lo vemos con Zaqueo. Zaqueo, ¿qué hizo? Al instante mostró el sentir que había en él. El etíope al instante lo mostró. También vemos a este hombre Pablo, vemos a Cornelio. Esos 4 últimos fueron ejemplo, son ejemplo a seguir. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, y soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarme. ¿Quieres ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? ¿Quieres invitar personas a que ahí donde estás se reúnan y miren, mediten la palabra? Hazlo. Y invítame y un día podemos vernos. Que Dios los bendiga, y es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra en tu vida. Nos vemos la próxima. Mi teléfono, área 210-831-1199. Mi correo electrónico, lo vas a ver ahí en la pantalla. Que Dios los bendiga. Amén.